me presento con ustedes, soy licenciada en optometría y educadora en diabetes, mi nombre es Verónica Zurita y el día de hoy vamos a darle continuidad al tema de evaluación y referencia oftalmológica adecuada. Antes de comenzar el caso clínico, me gustaría que recordemos algunos datos importantes para realizar la valoración oftalmológica y obviamente a su vez su referencia. Recordemos que la importancia de hacer una referencia adecuada es porque nosotros podríamos mandar estas referencias a lo mejor a todos los pacientes con diabetes, sin embargo no es la idea porque podemos saturar el servicio de oftalmología, ¿no? Entonces lo ideal es que se le dé prioridad a aquellos casos que realmente lo ameritan para que se les pueda dar un tratamiento oportuno y obviamente si se da el tratamiento oportuno pues podemos prevenir las condiciones de ceguera, ¿no? Entonces esa es la idea de que ustedes en gabinete puedan realizar las pruebas realmente sencillas, que no les tome más de 5 minutos y obviamente de acuerdo a las pruebas, a los signos clínicos que presenta el paciente y los síntomas, ustedes puedan referir a lo mejor de manera urgente o probablemente le puedan decir que no hay ningún problema, que espere un año para su valoración, ¿no? También hay que tomar en cuenta los datos teóricos, entre más tiempo de diagnóstico tenga un paciente con diabetes, pues seguramente es mayor la probabilidad de que ese paciente pueda llegar a tener una retinopatía diabética. Entonces, esa es la importancia, ¿no, chicos? No sé, me gustaría comenzar. ¿Quién me puede recordar o quién puede ayudarme con las pruebas que mencioné en la presentación anterior que pueden realizar en gabinete? Les voy a ayudar un poquito. Ya veo que probablemente no pudieron checar rápido la presentación. Sin embargo, son dos pruebas muy sencillas. Recuerden que una de ellas es la agudeza visual, que es una prueba que no nos toma más de 1 minuto poderla realizar. Y esa prueba nos puede decir demasiadas cosas porque finalmente evalúa la zona de mayor visión, la zona más fina. Entonces, con esa prueba podemos también decidir si es un paciente para referencia o no. Otra prueba que podemos realizar es el reflejo rojo. También se explica en la presentación anterior. Es una prueba que también no me toma más de 30 segundos poder evaluarla. Es realmente muy fácil utilizando su oftalmoscopio, evaluando cada ojo. Recuerden que esto es muy similar a la toma de una fotografía, ¿no? Lo ideal es que se llegue a ver como naranja cuando ustedes hacen la toma del reflejo y obviamente si está disminuido, la coloración es diferente o es asimétrica, pues entonces nos está hablando de que probablemente hay alguna patología. Y por último, es la oftalmoscopía directa, que esa realmente no es tan necesaria realizarla porque tiene un poquito de desventajas, ¿no? Entre que si la pupila es muy pequeña, si es un paciente adulto donde tienen mayor donde la pupila es todavía mayor, bueno, perdón, es menor, o sea que es muy difícil que logremos una midriasis incluso en condiciones donde no hay luz, entonces puede ser difícil realizarla, ¿no? O si tiene un paciente ojo seco, pues entonces realizarlo todo el tiempo está parpadeando y entonces es aún más difícil. Entonces, las pruebas que son indispensables para que ustedes puedan hacer la valoración va a ser la toma de agudeza visual, junto con el reflejo rojo y obviamente la parte teórica de tiempo de evolución de ese paciente con diabetes. Y ya si le sumamos algún tipo de síntoma que el paciente esté dando, como baja de visión abrupta, que esté viendo algunas mosquitas volantes o que mencione que ha disminuido su visión lenta pero progresivamente, entonces ya son datos que nos generan cierto tipo de alarmas, de alertas, perdón, para poder hacer la referencia, ¿no? Puede ser una referencia urgente, como lo había mencionado, puede ser una referencia que probablemente amerite en 1 año. Entonces, dado que ya recordamos estas pruebas, ahora, ¿alguien me puede ayudar con las principales complicaciones a nivel oftalmológico por diabetes? ¿Cuál es la principal causa de ceguera no reversible en un paciente con diabetes? ¿Puede ser retinopatía diabética? Perfecto, muy bien. Diana Laura, es retinopatía diabética. Esa es la principal causa de ceguera no reversible, que es la que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Entonces, esa es la principal. Retinopatía diabética nos puede desencadenar otras dos patologías, que es edema macular y una hemorragia vítrea, que esa hemorragia vítrea pues puede detonar un desprendimiento de retina, ¿no? Y cuando ya llega hasta esas etapas, pues finalmente el paciente puede llegar a quedar ciego, ¿no?
Entonces, esto es importante recordarlo, ¿no? Para hacer la valoración. Otras dos complicaciones asociadas a diabetes es la catarata y el glaucoma, que recuerden, hay diferentes tipos de catarata. Hay unas que no son asociadas a diabetes. En este caso también hay que tenerla en cuenta porque si hay una, la catarata posterior, esa sí es específicamente asociada a diabetes, y el glaucoma neovascular. Ojo con el glaucoma porque también hay diferentes tipos de glaucoma. El glaucoma neovascular es el principal, es la principal, bueno, no es la principal complicación por diabetes, ya sabemos que es retinopatía, sin embargo, es una complicación secundaria a retinopatía diabética. Una vez que el paciente ya está tan complicado que probablemente tenga una retinopatía proliferativa, me puede detonar un glaucoma neovascular. También, por ejemplo, en consulta a veces comentamos que el glaucoma que no es neovascular se puede presentar en pacientes con diabetes. Si es un factor de riesgo, sin embargo, ese tipo de glaucoma no va a estar asociado directamente con la diabetes. El glaucoma neovascular, ese sí, recuerdan, ese sí va a estar asociado con diabetes, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a centrarnos en retinopatía diabética junto con catarata y otras cuestiones que son las principales para esta enfermedad. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el caso clínico. Le podemos dar a la primera diapositiva. Ok, entonces es un paciente masculino de 65 años de edad, es contador, trabaja en una empresa transnacional, el tabaquismo es negado, en su consumo de alcohol es ocasional y tiene una diabetes diagnosticada desde tipo 2 desde hace 10 años. También tiene hipertensión arterial desde hace 2 años, ¿no? Entonces, solo con saber estos datos, pues ahí yo ya puedo pensar que es un paciente que al menos tiene un 25% de probabilidad de que ya tenga un diagnóstico de retinopatía diabética. Si recuerdan, a partir de 10 años, es un 25, de 10 a 20 años va a aumentar al 50 y más de 20 años es una probabilidad del 75%. No sabemos qué tipo de retinopatía pueda llegar a tener ese paciente, o sea, no sabemos la severidad. Sin embargo, ya sería un criterio de referencia porque ya tiene más de 10 años. Entonces, lo ideal en este caso ya sería referir, ¿no? Sin embargo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya en el interrogatorio preguntamos desde cuándo utiliza lentes, utiliza lentes desde los 15 años y su último cambio fue hace 2 años. Preguntamos por su fondo de ojo y él refiere que fue hace 7 años y le diagnosticaron retinopatía moderada en ambos ojos. A manera de recordatorio, las guías internacionales refieren que la retinopatía leve a moderada sin presencia de edema macular puede esperar una valoración dentro de 1 año, ¿no? Entonces, probablemente a este paciente le dieron una referencia de que en el siguiente año se revisara, sin embargo, no lo hizo, ya que tiene 7 años que no ha tenido una valoración, ¿no? En antecedentes oftalmológicos, presenta catarata por parte de su mamá. Sería como un antecedente preguntarlo. Entonces, yo con este dato, tiene 10 años con diabetes, hace 7 años que no se hace un estudio de fondo de ojo y ya le habían detectado retinopatía diabética moderada, entonces puedo esperar que ahorita probablemente ya tenga otro grado de retinopatía, ¿no? En sus estudios de laboratorio tiene una hemoglobina de 10.5, glucosa en ayuno de 150, triglicéridos en 500 miligramos. Entonces, podemos ver que este paciente está en descontrol. Entonces, ya vamos teniendo varias herramientas para pensar que ese paciente ahorita tiene un problema oftalmológico probablemente severo. Tiene más de 10 años, realmente su control metabólico está demasiado descontrolado y ya tiene el antecedente de que hace 7 años tenía retinopatía moderada. Entonces, probablemente puedo esperar que ese paciente o ya esté en una retinopatía severa o incluso en una proliferativa, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Él refiere que tiene una visión brusca, una baja de visión brusca en el ojo izquierdo desde hace una semana. Aquí quiero hacer énfasis porque esto es bien importante. Cuando un paciente refiere baja de visión aguda de una semana, de 2 días, yo puedo pensar que ya es una complicación más severa. Probablemente ese paciente ya tenga una hemorragia vítrea y si ya tiene una hemorragia vítrea, seguramente ya se desencadenó de una retinopatía diabética proliferativa. Para que se genere una hemorragia vítrea tiene que haber un antecedente de
de retinopatía proliferativa. Y si es realmente, si ya tiene mucho tiempo que dice que ya no percibe luz de ese ojo, pues también podemos llegar a pensar que puede ser un desprendimiento de retina, que a veces en el desprendimiento de retina los pacientes refieren ver como si vieran un telón que está obstruyendo cierta parte de la visión. Esa es una, y hay que pensar que cuando un paciente tiene la baja de visión que les comenta, ha ido disminuyendo mi visión lenta pero progresivamente, entonces yo puedo pensar que es un paciente que va a tener un edema macular, que recuerden que el edema macular también es secundario a la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, esa es una manera de diferenciar, a lo mejor probablemente que puede llegar a tener, ¿no? O ya tiene una hemorragia vítrea si es brusca la baja de visión, o si es lenta pero progresivamente puede ser más asociado a un edema macular. Sin embargo, los dos son datos clínicos que se tienen que referir de manera urgente. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? De todas maneras, si no, continuamos y hasta el final me hacen todas las dudas que tengan. Ok, entonces hacemos la exploración de la agudeza visual y en ojo derecho tiene una agudeza visual de, tiene una agudeza visual de 20-50, 20-60 y mejora a 20-40. Recordemos que un paciente que ya presenta una baja visual, según las guías internacionales, para que un paciente se califique como que tiene una discapacidad visual, tiene que ser por debajo del 20-40, ¿ok? 20-40, 20-30. Entonces, incluso aunque un paciente no tuviera diabetes, si ustedes en su consulta cotidiana hacen la toma de agudeza visual y es un paciente que no mejora aún con estenopeico por debajo del 20-40, entonces ya es un paciente de referencia, porque finalmente no está llegando al 100% de su visión. Entonces, ese paciente tiene que ser rehabilitado. Probablemente necesite anteojos, probablemente sí tenga alguna alteración en retina, no lo sabemos, pero ya sería una indicación de referencia para una valoración oftalmológica, ¿ok? Ahora, en el caso del ojo izquierdo que solo percibe luz, pues todavía es un poquito más alarmante, ¿no? Y ya lo había dicho el paciente que tuvo una baja de visión aguda desde hace una semana. Entonces, tiene percepción de luz y le coloco el estenopeico y obviamente seguramente va a continuar con percepción de luz como aquí, ¿no? Otro dato importante que les quiero comentar es que cuando realicen la agudeza visual, si el paciente es usuario de anteojos, realicen la prueba de estenopeico aún con anteojos, porque no sabemos si están mal graduados. Entonces, aún con anteojos, ese paciente puede llegar a mejorar más. Entonces, ya nos da otro parámetro. Ese sería como un pequeño tip que les puedo dar. Ya si no traen anteojos, pues bueno, no nada más se realiza la toma de agudeza visual normal con estenopeico y sin estenopeico, ¿ok? Realizamos la prueba de reflejo rojo. Como les digo, es bastante sencilla y no nos quita más de 30 segunditos. Sacan el oftalmo, una distancia más o menos de 30 centímetros y iluminamos primero el ojo derecho, después el ojo izquierdo, después nos alejamos otro poquito más y comparamos los dos reflejos, ¿no? Si se fijan aquí, ¿alguien me puede decir cuál es el ojo que está alterado o lo ven normal ese reflejo? Perfecto, el izquierdo, muy bien, Diana. Entonces, finalmente está disminuido, ¿no? Entonces, en ese paciente yo puedo pensar, o tiene una hemorragia vítrea, o probablemente pueda llegar a tener una catarata. Sin embargo, es poco probable que llegue a tener catarata, pero podría ser, ¿no? Sin embargo, ya sería otro criterio más de referencia, porque no sabemos cómo está el fondo de ojo, simplemente ahí hay alguna opacidad en medios refringentes porque no está permitiendo la entrada de luz, ¿no? Entonces, ahí ya sería otro criterio de referencia, ¿no? Entonces, eso es un reflejo rojo patológico. Y bueno, se realiza la oftalmoscopía directa, que ya habíamos comentado que la oftalmoscopía directa realmente es una prueba que no por fuerza la tenemos que realizar. En este caso, se trató de hacer la oftalmoscopía, pero no se pudo visualizar mucho porque la pupila era demasiado pequeña, ¿no? Y en el otro ojo, dado seguramente que ya tiene alguna alteración en el fondo de ojo, pues no permitió la entrada de luz y no fue valorable. Entonces ahí no se pudo realizar.
sin embargo ya tengo otros datos clínicos de referencia, ¿no? En algunos casos hay algunos profesionistas que logran ver ciertas zonas, sin embargo es muy difícil poder dar un diagnóstico con la oftalmoscopía directa porque solo ve ciertas partes de la retina, no la ve en una sola toma como cuando realizamos una oftalmoscopía indirecta. Entonces, por eso es que realmente no es tan necesaria realizarla, ¿no? Ya si la realizan y ven ciertos signos, pues entonces eso ayuda más a su criterio de referencia, ¿no? Pero en este caso, pues salió que no se podía, bueno, que no se pudo evaluar. La siguiente, por favor. Entonces, dadas las pruebas realizadas, ¿cuál sería, ustedes qué creen que puede tener ese paciente? ¿Cuáles complicaciones oftalmológicas sugieren que puede tener ese paciente? Exacto, seguramente ya tiene retinopatía, ya lo comenté, incluso el paciente ya lo había comentado, ¿no? Sin embargo, recordemos cuáles son las complicaciones secundarias a retinopatía. ¿Cuál podría ser? Podría ser un desprendimiento de retina. Qué bueno que lo comentas, Patricia, porque incluso en desprendimiento de retina se puede llegar a ver algún reflejo. Entonces, yo no, en un reflejo, sobre todo en reflejo rojo, yo me voy más por una hemorragia vítrea, porque finalmente toda esa hemorragia está en vítreo y no permite la entrada de luz. Entonces, en el ojo izquierdo seguramente va a tener una hemorragia vítrea o incluso pudiéramos pensar que sería una catarata. Sin embargo, como el paciente comentó que la agudeza visual bajó de manera abrupta, entonces yo me iría más por una hemorragia vítrea. En catarata es igual que el edema macular. El paciente va a empezar a comentar que la visión ha ido bajando lento pero progresivamente, o incluso pueden comentar que ven como si vieran a través de una lente esmerilada, una lente empañada. Entonces la catarata no da una baja de visión de manera abrupta. Entonces coincido con todos, seguramente en ojo izquierdo va a ser una hemorragia, probablemente es una hemorragia vítrea, ¿no? Eso podemos sugerir, sin embargo, en la valoración de fondo de ojo ya se definirá. Y en el ojo derecho, ¿ustedes qué pueden pensar que tiene? Porque tiene, aún con estenopeico, su capacidad visual es de 20-40, no ha mejorado al 100%. Entonces, ¿qué sugieren que podría tener ese paciente? Probablemente, Narayani, el edema macular no se puede dar como tal un tiempo de progresión, porque hay pacientes que pueden durar años con el edema macular sin que baje tanto la visión, y hay pacientes, o sea, dependiendo en qué zona esté especificada, si está en la zona macular, pero en la zona de mayor visión, que es la fóvea, la baja de visión es muy abrupto, bueno, no tan, es más rápido, ¿no? Sin embargo, puede haber ciertos exudados alrededor de la fóvea y el edema puede permanecer durante años, no lo sabemos, dependiendo, eso va a depender de cada paciente, pero pueden ser años. No sé si se contestó, ok, perfecto. Entonces, en el ojo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el ojo derecho, probablemente hay un edema macular, la que sigue. Y en el ojo izquierdo va a haber una hemorragia vítrea, ¿no? O sea, probablemente por los datos que ya recolectamos, pues esos van a ser los diagnósticos, ¿no? ¿Qué indicaciones le daríamos al paciente? Bueno, ya ahí se muestran las respuestas, pero recuerden que ante una hemorragia vítrea o posiblemente un edema, o sea, que pudiéramos pensar, la valoración es urgente, ¿no? Y obviamente hay que comentarle al paciente que el control metabólico es indispensable, incluso para realizar la cirugía, si ya estuviera muy complicado y que ameritara un tipo de cirugía quirúrgica, sería importante mantener un control metabólico, ¿no? Y bueno, también sería importante comentarle al paciente que ya que esté siendo valorado por el área de oftalmología, comentarle que estas valoraciones van a ser de manera indefinida y que ya el oftalmólogo le dirá si es de manera trimestral y si es de manera semestral o incluso anual. Sin embargo, es importante ya no suspender este tipo de valoraciones, porque incluso aunque un paciente pueda llegar a tener una hemorragia vítrea o una retinopatía diabética, se puede dar tratamiento y el paciente puede preservar su visión. Sin embargo, no lo exenta de que vuelva a tener algún tipo de signo que pudiera poner en riesgo su visión. Entonces, eso es bien importante comentarle al paciente, que una vez que ya vaya al oftalmólogo y le den tratamiento y aunque estabilicen su fondo de ojo, estas visitas subsecuentes van a ser de manera indefinida, ¿no?
de acuerdo a lo que le comente su especialista. ¿Tienen alguna duda? Me parece que hasta aquí termina el caso clínico. Ahora sí, si tienen alguna duda, la podemos comentar. ¿Quedó todo claro? A ver, díganmela. ¿Las leo o con el micrófono, como ustedes quieran? Disculpe, no me quedó, ¿Claro? no entendí cuál es la diferencia en oftalmoscopía directa e indirecta. No me quedó bien claro. Lo que pasa es que la oftalmoscopía directa, esa la realizan con el oftalmoscopio. Y realmente es acercarse al paciente y es tal cual directo, ¿no? O sea, te acercas al iris y entonces empiezas a observar. Entonces seguramente ustedes ya la han realizado. La oftalmoscopía indirecta es la que nosotros, los oftalmólogos y optometristas, realizamos en gabinete, que es con un oftalmoscopio que se pone en la cabeza, con una lupa de 90, y entonces empezamos a valorar, pero por fuerza tenemos que dilatar para tener un escenario más grande de la retina. Esa realmente ustedes no la realizan, simplemente quise hacer como la aclaración de cuál es la diferencia de una a otra, pero por la oftalmoscopía indirecta ustedes no se preocupen, simplemente nada más se utiliza con el especialista. También se puede utilizar con la lámpara de hendidura, que no necesariamente tienen que traer el oftalmoscopio directo, nada más con la pura lupa podemos realizar un estudio de fondo de ojo, ese también, y también se considera como indirecta. No sé si quedó claro, Carlos. Gracias, sí, quedó claro. Y también contigo, Jessie, es que estaba leyendo a Carlos. Ok. Sí, gracias. Perfecto, ¿no? ¿A ti? Yo tengo una duda. Dime. ¿Cuál sería la clasificación correcta para, no sé, estadificar la retinopatía en clínica? O sea, sí, es la de la Global Diabetic Retinopathy, ¿quién sabe qué? Sigue siendo... Ajá, tú tal cual la buscas, como lo que te puedo sugerir es buscar guía internacional de retinopatía diabética, y realmente todas, la que mencionas es la adecuada, pero básicamente todas es retinopatía leve, moderada, severa y proliferativa. Hay cierto tipo de guías, pero la más utilizada es la internacional y es de acuerdo a las hemorragias que se ven en cada hemisferio para poderla clasificar, pero esa es la más adecuada para utilizar. ¿Esa se puede, digamos, hacer con el oftalmoscopio simple o necesita la oftalmoscopia indirecta para, sí, lo ideal es realmente para estadificar correctamente? Sí, realmente solamente se puede realizar bien con la oftalmoscopía indirecta, porque como lo decía con la indirecta, con la directa no tenemos un campo total de cómo está la retina, solo vemos ciertas partes y realmente es muy difícil poder hacer la clasificación. Entonces, la clasificación real se hace con la oftalmoscopía indirecta para tener un parámetro más amplio de cómo se ve toda la retina. Entonces, no sé, el médico de primer contacto solo podría decir no sé, leve por nada más decir sospechar, y eso ya es un criterio de referencia para... Exactamente. Tú puedes decir, se sospecha que tienen retinopatía. En la oftalmoscopía directa vi algunas microaneurismas. Sin embargo, para que tú pudieras diagnosticarla si es moderada o severa, es muy difícil porque hay ciertos signos clínicos que a veces no se logran ver con la oftalmoscopía directa. Entonces, a lo mejor, a lo más que pudieras ver, yo creo serían probablemente neovasos en el nervio óptico, que es por lo general donde se sitúan. Si tú ves un neovaso, que por lo general se ven como flotando en el vítreo, o que van saliendo del nervio hacia arriba, entonces ya, viste un neovaso y ya con eso puedes clasificar la proliferativa. Ese sería más fácil. Sin embargo, de las retinopatías no proliferativas es mucho más difícil poderla clasificar porque realmente no ves todas las hemorragias que hay en los dos cuadrantes. Entonces sería un poquito complicado. Muy bien, gracias, esa era mi duda. ¿Sí? ¿Sí quedó clara? ¿O te revolví? Sí quedó claro, gracias. Perfecto, ok. En el caso de la hemorragia vítrea, lo ideal es que hay que esperar a que se reabsorba la hemorragia. Si se reabsorbe por sí, pues entonces ya nada más habría que dar otro tipo de indicaciones. Sin embargo, y eso ya lo decide el especialista, pero luego comentar el uso de argón, no, tendríamos que esperar
a que se reabsorba y ver qué tanto se puede reabsorber esa hemorragia para después decidir cuál sería el tratamiento. Ok, buenas tardes. Usted menciona que tiene que ser urgente el envío a oftalmología, pero en caso de ser muy lejana su cita, nosotros pudiéramos intervenir de alguna manera independiente de ajuste para el control metabólico para evitar la progresión. Realmente, Viviana, ustedes en cualquier tipo de referencia simplemente tienen que, como lo tú dices, su intervención es mejorar el control metabólico, ¿no? Probablemente ese paciente en lo que llega a su valoración oftalmológica, pues mejorar el control es lo único que pueden hacer. Lo ideal sería enviarlo a urgencias porque eso sí es una cuestión de urgencia porque el paciente puede llegar a perder la visión. Entonces, supongo que lo comentas por el tipo, si es un paciente que a lo mejor tiene cita en el seguro y que puede tardar muchísimo, a lo mejor hacerle también la sugerencia de que lo pueda hacer de manera privada o enviarlo a alguno de estos institutos de oftalmología donde es mucho más barata la consulta, pero que pueden atender al paciente y ustedes obviamente hacer hincapié en el control metabólico y mejorarlo, porque si en caso de que el oftalmólogo sugiera que probablemente ya es algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues lo ideal es que ya el paciente vaya en un control metabólico y sea más rápida la programación de la cirugía. Ok, muy bien. ¿Alguna otra indicación? Perdón, ¿alguna otra duda, comentario? No, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo les tengo una pregunta. Si un paciente tiene una catarata y, bueno, pueden pensar, ¿no? Pero vamos a decir que tiene una catarata y su agudeza visual es de 20/60. Bueno, su capacidad visual. O sea, ya pusieron el estenopeico y es de 20/60. ¿Lo refieren de manera urgente? ¿Lo enviarían a urgencias? ¿O qué le comentarían a ese paciente? Bueno, tendremos que preguntar el tiempo de evolución de del padecimiento, no entiendo bien en qué está caminando su pregunta, solo en el comentario que le haríamos o si lo referiríamos en ese mismo momento a urgencias. Exactamente, en ese mismo momento es algo urgente que se tiene que atender o probablemente podemos decir, es de referencia, como dice Narayani, exactamente la referencia es de 20/40, pero ustedes dirían, ¿tiene que ir a urgencias ya? O simplemente vaya agendando su cita para que a lo mejor en 3 meses, en 6 meses, la valoren y entonces puede esperar el año. ¿No? Que agende su cita, se podría agendar su cita, agendar cita. Exacto, realmente la catarata no es una complicación oftalmológica urgente. Si es de referencia, claro, y como lo comentaba, a partir del 20/40, si es un paciente con catarata, pues ya se considera que ya tiene una discapacidad visual, pero no es una cuestión que pueda quedar, en la que el paciente pueda quedar ciego. Entonces, a lo mejor, entre más afectada esté la cita, ustedes pueden, la agudeza visual, pueden comentarle, mire, ya está teniendo una baja de visión, le sugiero que vaya ya con el oftalmólogo. No es algo de que ya tenga que hacer inmediato, pero que sí lo esté valorando probablemente en unos 3, 6 meses para acudir y que la valore, pero no es una urgencia oftalmológica como tal, ¿ok? Pero sí tendrían que comentarle que puede esperar ya sea 3, 6 meses. Ya si la agudeza visual es bastante severa, o sea que ya tengo un 20/100, aún colocando el estenopeico, pues a lo mejor tampoco se sigue considerando como una urgencia, sin embargo ya podemos apresurar más, ¿no? O sea, darle que no tarde más de 3 meses en agendar su cita. Pero no se considera, lo que yo quiero que entiendan es que una catarata no se considera como una urgencia oftalmológica, porque realmente en cuanto se programe, se realiza la cirugía y el paciente, siempre y cuando tenga la retina bien, el paciente puede ver bien, a diferencia de una hemorragia vítrea, una retinopatía, un edema macular. ¿Sí quedó claro? En el pterigion realmente no es una complicación por diabetes. Es recomendable la cirugía siempre y cuando el pterigion ya esté invadiendo la zona de visión. Cuando ya el paciente no está, ya le está obstruyendo la visión, entonces ya es recomendable sugerir la cirugía, pero esto no es complicación por diabetes y realmente es una cirugía súper sencilla. La indicación para operar una hemorragia vítrea es cuando no se reabsorbió, finalmente puede llegar a estar haciendo algún tipo de fibrosis y que pudiera traccionar la retina. Pero eso en cuestión metabólica solamente se sugiere esta parte de que el paciente tenga que estar en un control, pero realmente no hay otro tipo de indicación.
¿Cuáles son las indicaciones en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa? Cuando un paciente tiene una retinopatía leve y moderada y que no tiene edema macular, la valoración oftalmológica es en 1 año. Cuando es severa, ya la referencia tiene que ser semestral, porque ya hay un riesgo de que se empiece a formar un neovaso. Incluso hay ciertas guías donde mencionan que en retinopatías severas ya empiezan a dar láser, sin embargo no es una indicación tal cual, eso ya lo decide el oftalmólogo. Pero siempre y cuando sea leve y moderada, sin daño en la mácula, en la fóvea, la referencia va a ser anual. Pero si un paciente tiene incluso retinopatía leve y moderada, pero con edema macular, ya es un criterio de referencia inmediato, ¿no? O sea que puede ser una valoración oftalmológica dentro de 1 mes o dentro de 3 meses, pero ya sería ahí la indicación. ¿Sí quedó claro, José Luis? La reabsorción de la hemorragia vítrea puede ser de 1 o 2 semanas. Sí, dependiendo qué tan grande sea la hemorragia vítrea. Si es casi total, pues puede haber una cuestión de que probablemente sí llegue a una vitrectomía. Sin embargo, depende de la cantidad de hemorragia, porque hay unas que se quedan en prerretinianas, entonces se pueden reabsorber fácilmente y ahí nada más probablemente la indicación es dar láser focal o periférico, entonces realmente depende de qué tan grande sea. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Otra cuestión, ok, muchos pacientes cuando están en vías de control se asustan cuando su agudeza visual se empeora. Son pacientes que en promedio tienen glucosas de 200 a 300 y logran tener después niveles más bajos. ¿Qué deben mencionar los estudiantes al paciente para que no piense que está perdiendo su visión? Ok, qué bueno que lo comentas, Idet. Esa parte de la miopización por glucosa es importante. Un paciente puede llegar a tener una baja de visión o comentarlo, ¿no? O sea, puede ser tanto de cerca como de lejos y obviamente se espantan porque es de manera abrupta, ¿no? Y por lo general, la baja de visión o, bueno, los cambios refractivos que se pueden generar es arriba de 200. Y esto es principalmente porque en el cristalino hay varias teorías, pero la que más sugieren es que arriba de 200 miligramos se empieza a generar un cambio metabólico, lo cual hace que el cristalino se engrose más. Por lo general, el cristalino no debe ser tan grueso, no se llena tanto de agua. Metabólicamente está diseñado para estar sacando el agua que se genera dentro. Entonces, cuando hay arriba de 200, ese cristalino se empieza a hinchar y entonces genera cambios refractivos que pueden ser desde miopía hasta hipermetropía. Realmente aún no se han dado los suficientes estudios como para decir se va a presentar miopía o se va a presentar hipermetropía. Sin embargo, y depende de cada paciente cuánto sea el aumento de graduación. Hay pacientes que no, es sorprendente porque vienen muy elevados de la glucosa y realmente no se genera ningún cambio en cuestión de visión, pero hay pacientes con tantito que suban de 200 a 300 y mencionan que sí tienen una baja severa de disminución de la visión. Entonces, lo único que tienen que hacer es, si el paciente no tiene ningún daño, si estamos seguros que no hay ninguna lesión en el fondo de ojo, solamente decir que en cuanto mejoren sus niveles de glucosa y obviamente de hemoglobina glucosilada, porque eso también es bien importante. Un paciente puede llegar a tener glucosa en ayuno 100, 110, pero su hemoglobina glucosilada está en 10 y obviamente es un paciente que no ha estado en control y aún así refiere la baja de visión. Entonces, solamente comentarle que esa visión se va a volver a establecer en cuanto mejoren los niveles. Y sí, incluso en la experiencia que yo he tenido, en 1 semana, 2 semanas, en cuanto empiezan a mejorar su glucosa, la visión empieza a mejorar lentamente, pero casi yo diría que en 2, 3 semanas la visión se vuelve a estabilizar. Entonces, solamente comentarle eso, que en cuanto mejore el control, la visión va a mejorar, pero que es muy importante hacerlo, ¿no? No hay una edad como tal en la intervención de la catarata. Realmente, bueno, tendríamos que ver cómo está sistémicamente ese paciente. Sin embargo, realmente aquí tiene que ver más de qué tan avanzada esté la catarata. O sea, puede haber pacientes con diabetes tipo 1, que ahí es donde probablemente puedan llegar a tener una catarata prematuramente. O sea, he tenido pacientes que a los 35 años ya tienen catarata
por diabetes, ¿no? Y no es, y se tiene que operar porque finalmente ya está causando una baja de visión, ya está tan avanzada que ya es que ya la intervención quirúrgica es recomendable. Y hay pacientes con diabetes tipo 2 que la cirugía probablemente es hasta los 70 años y no pasa absolutamente nada. Entonces, más que nada depende de la severidad de la catarata, de qué tan madura esté. La aparición de miodesopsias depende de qué tan grande esté la hemorragia vítrea, o sea, de qué tanto esté abarcando el vítreo, porque a lo mejor si nada más está en la parte inferior la hemorragia, puede percibir ciertas miodesopsias. Pero si ya es demasiado grande, o sea, si ya la cantidad es demasiado, tal cual es, veo totalmente negro. Entonces depende mucho de cuánto sea la cantidad de hemorragia que hay. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Tal cual como aparezca una catarata ya no se dice. Se empieza a opacar la cápsula anterior del lente que se colocó y lo que se hace es aplicar Jack Laser, que limpian todo ese lente y una vez que ya se realiza ese segundo procedimiento, ya es muy difícil que vuelva a aparecer. Pero sí se puede opacar el lente intraocular después de la cirugía. Y obviamente esto depende de muchos factores, inflamatorios o también del control, entonces puede volver a aparecer. Esto puede volver a aparecer dependiendo también del tipo de lente, del control, puede aparecer en 2 años, 3 años, incluso hasta 5 o 6 años, ¿no? O hay pacientes que nunca refieren esa opacidad, pero sí puede volver a aparecer en el lente intraocular. ¿Sí quedó claro, René? Ok, ¿alguien más? Y bueno, ya por último me gustaría hacer un énfasis en esta parte de la retinopatía proliferativa, que el ver bien no garantiza que un paciente no tenga ninguna lesión en fondo de ojo. Eso es realmente importante porque incluso los pacientes se confían. Tienen mucho mito de si veo bien es que mi ojo está sano, ¿no? Pero hemos tenido incluso pacientes que tienen retinopatía proliferativa, pero como la zona foveal se mantiene intacta, o sea que no hay edema macular, ese paciente puede llegar a tener un 20/20. Sin embargo, tiene un gran riesgo porque ya tiene retinopatía proliferativa, que como lo hemos comentado en toda la sesión, puede desencadenar una hemorragia vítrea y como consecuencia un desprendimiento de retina. Entonces, eso es muy importante. Realmente, incluso el reflejo rojo puede llegar a estar bastante bien, porque finalmente ningún medio refractivo está opaco. Entonces puede estar la agudeza bien, el reflejo rojo puede también estar bien. Sin embargo, ahí lo que podríamos hacer es preguntar, ¿cuánto tiempo de diagnóstico con diabetes tiene? No, pues si tengo más de 20 años, pues entonces ya es un indicativo de que probablemente ese paciente pueda llegar a tener una retinopatía proliferativa, ¿no? No es regla, pero pudiéramos pensar que ya seguramente está en una etapa avanzada, ¿no? Y la otra es, si ese paciente es de recién diagnóstico y nunca se ha revisado su fondo de ojo, pues lo ideal sería mandarlo inmediatamente a una valoración, ¿no? Maite menciona, durante la retinopatía diabética es fluctuante el cambio de visión. Por ejemplo, el paciente refiere ver bien en las mañanas y su vista empeora en las noches. No, eso es totalmente, bueno, no es asociado a la retinopatía diabética. Cuando un paciente tiene retinopatía diabética y ya hay daño macular, específicamente en la zona foveal, la baja de visión es todo el tiempo. O sea, él va a decir, ha empeorado, pero todo el tiempo veo mal. No, nunca va a ser en la mañana veo bien y en las noches empeora. Eso puede llegar a tener otros factores, a lo mejor probablemente la cuestión metabólica, si está descontrolado y que estén subiendo y bajando los niveles, puede generar fluctuaciones en la visión, o simplemente porque ya es un paciente que necesita sus anteojos para todo el tiempo estar viendo bien. Pero realmente por retinopatía diabética nunca va a ser fluctuante el cambio de visión. Ibe dice, tenía problemas con internet y me conecté tarde, por lo que no sé si mencionó cuándo y cada cuánto tiempo debe ser evaluado un oftalmólogo. Ok, eso gracias, Ivette, igual lo mencionó en la presentación anterior. Para un paciente con diabetes tipo 1 de recién diagnóstico, la valoración oftalmológica es 5 años posteriores a su diagnóstico, ¿ok? Y una vez que se realice al 5.º año su valoración oftalmológica, lo debe de hacer de manera anual. Y en pacientes con diabetes tipo 2,
Al momento del diagnóstico hay que hacer la valoración, hay que mandarlo a hacer una valoración oftalmológica porque no sabemos cuánto tiempo lleva ya con la enfermedad, ¿no? Y una vez que se lo haga, la indicación es cada año estar realizando el estudio de valoración, a menos que el oftalmólogo lo defina de otra manera, de acuerdo a las lesiones que él vea. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿qué tan frecuente es la parálisis de los músculos? Realmente es muy baja la incidencia y es bajísima. Ahorita no recuerdo el porcentaje, pero puede ser de 2%, de 1%, pero es muy baja y obviamente está asociada a otras complicaciones micro y macrovasculares, pero el tiempo de recuperación de ese paciente en cuando empieza con un estrabismo asociado a diabetes puede ser de 1 mes hasta 6 meses, dependiendo de la severidad, pero es muy bajo. Ok, gracias, Simón. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, Verónica. Te agradezco mucho la participación en este módulo. Agradezco a todos haberse conectados. Doy la bienvenida a los alumnos de Pemex, de la UNAM, por haberse conectado a estas sesiones que van a estar acompañándonos cada viernes. Y pues a todos los demás pasantes que están aquí conectados viernes con viernes. Todavía faltan 2 sesiones en el módulo de diabetes, así es que por favor no se pierdan esta oportunidad de poder estar en las sesiones con los expertos y ingresar a los médicos pasantes de servicio social que están en zonas foráneas, pues ingresar a la plataforma. Y a todos los que están presentes, recuerden que después de terminada la sesión, se califica la sesión y se califica a cada uno de los ponentes con la finalidad de que podamos mejorar estas clases y podamos recibir una retroalimentación de parte de todos ustedes. Así es que muchísimas gracias. Espero que todos estén muy bien en casa. Les recuerdo que se tienen que cuidar y proteger, por favor, y estén muy atentos a los correos que estamos enviando por parte de Itzel y del equipo, dándoles avisos de todo lo que se va a llevar a cabo en la unidad. Maestra Verónica, doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros exponiendo. Muchísimas gracias por su participación. Muchas y por gracias. todas las respuestas de las preguntas. No, gracias a ustedes, fue un gusto. Buen fin de semana a todos. Igualmente, cuídense mucho. Gracias.